¿Y tú estás acá mañana a las 8? Voy a tener que estar. Si no, dime por acá. Hola, buenas noches. Vamos a dar el inicio de la charla de hoy sobre gestión de talento humano. El día de hoy hablaremos sobre los aspectos especiales de la legislación laboral. Antes de comenzar, ¿pueden confirmarme el audio, por favor, por el chat? Si se escucha bien, si se ve bien. Ok, buenas noches, Lucho Fajardo. Sí, excelente. Ok, entonces puedo comenzar. Gracias por la confirmación. El día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos especiales de la legislación laboral y antes de iniciar y comenzar a pasar las diapositivas, quiero transmitirles la idea central de la charla que vamos a tener hoy, y es entender que si bien la legislación laboral reconoce un régimen laboral común para todas las empresas que integran el sector privado, existen regímenes laborales especiales. Y la especialidad de estos regímenes consiste en los derechos que se reconocen o no en los mismos, e incluso en la diferencia del pago o del tratamiento que se realiza respecto a cada uno de ellos. Entonces, la idea central y con lo que ustedes tienen que captar, o lo central de esta conversación que vamos a tener el día de hoy, es que si bien existe un régimen laboral común de la actividad privada que se aplica a todas las empresas, existen empresas que por pertenecer a un sector especial, con características especiales, el derecho laboral legisla de manera diferente los beneficios sociales comprendidos en ellos. Le da un tratamiento diferente, que es lo que vamos a terminar viendo en esta sesión. En ese sentido, vamos a comenzar señalando que el régimen laboral común de la actividad privada está regulado por la legislación laboral y se debe tener en cuenta que existen regímenes laborales especiales, en donde los derechos de los trabajadores pertenecientes a dichos regímenes tienen un tratamiento especial. Ya más adelante iremos viendo a qué me refiero con esto que señalo de que tienen un tratamiento especial. Algunos ejemplos de regímenes laborales: por ejemplo, el régimen laboral de la construcción civil, el régimen laboral de las microempresas y de las pequeñas empresas, el régimen laboral especial agrario. Existen otro tipo de regímenes laborales que no he señalado aquí, como el minero, el de los trabajadores portuarios y demás. Son bastantes, son un número amplio de regímenes laborales. Partamos del régimen laboral común de la actividad privada, que en parte ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Al tratar someramente el tema de los beneficios sociales. Esa clase fue dada en base al régimen laboral común, el general, ¿correcto? Las normas que ustedes deben tener en cuenta para manejar el régimen común de la actividad privada, la primera de ellas, la más importante, es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Aquí, esta norma y su reglamento regulan toda la conexión, todo el desenvolvimiento de una relación laboral en los aspectos de fondo, vamos a decir así. Luego, existen normas que regulan cada uno de los beneficios sociales que se reconocen en el régimen común de la actividad privada. Ya hemos hablado un poco de estos. Nos referimos a las vacaciones, a las ETS, a las gratificaciones de julio y diciembre, a la asignación familiar. Yo las he citado aquí solamente para que ustedes las conozcan y las tengan presente, ¿no? Está el Decreto Supremo 007/2002-TR, que habla sobre la jornada, y su reglamento, que habla sobre la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. Aquí, por ejemplo, encontraremos la jornada máxima legal de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Encontraremos cuando la prestación del servicio configura trabajo en sobretiempo, cómo es que el trabajo de sobretiempo se puede compensar con un periodo de descanso sustitutorio equivalente, o cuáles son las sobretasas mínimas con las que se debe pagar las horas extras. Esto ya lo hemos conversado.
También tenemos el Decreto Legislativo 713 y su reglamento, que regulará todos los descansos remunerados que corresponden a los trabajadores del régimen común de la actividad privada. Entonces encontraremos ahí el descanso semanal obligatorio. Todos los trabajadores tienen derecho a 24 horas de descanso semanal. Encontraremos el descanso de los feriados, cuáles son los feriados reconocidos por nuestra legislación laboral, y las vacaciones, el tratamiento general de las vacaciones. Por su parte, la Ley 27735 y su reglamento habla sobre las gratificaciones legales de fiestas patrias y de Navidad. Esto es bastante sencillo. La Ley número 30.334, que habla de una bonificación extraordinaria que toma como base de cálculo las gratificaciones legales. Esta bonificación extraordinaria se paga en las mismas oportunidades que se paga las gratificaciones legales y corresponde al 9% del monto que los trabajadores perciben por gratificaciones legales. También tenemos el TUO de la ley de CTS y su reglamento, que trata todo el tema de la compensación de tiempo de servicio. Estas son normas que regulan el tratamiento que le da el régimen laboral común de la actividad privada a los beneficios sociales. También es muy importante que ustedes conozcan que estas normas van a actuar de manera subsidiaria respecto a los regímenes especiales que veremos más adelante. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de va a tener un tratamiento subsidiario? Quiere decir que si el régimen especial no regula o no norma algo de manera específica, pues vamos a recurrir a estas normas para tratar de verificar el correcto tratamiento de estos beneficios sociales. Es decir, estas normas serían un complemento a las normas especiales, pero como complemento no podrían ir en contra de esas normas especiales. Aquí tenemos algunos conceptos del régimen laboral común de la actividad privada y el detalle de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en el régimen laboral común de la actividad privada se regula una remuneración mínima vital, la cual actualmente asciende a 930 soles. Una jornada laboral máxima, que ya la hemos señalado, 8 horas diarias o 48 horas semanales. El tratamiento del trabajo en sobretiempo, pues cuando se supere la labor en jornada ordinaria, lo que le corresponderá al trabajador será que esta jornada extraordinaria se compense con trabajo sustitutorio, con un periodo de descanso sustitutorio, o se pague con unas sobretasas al valor hora a convenir, las cuales para las 2 primeras horas extras no puede ser una sobretasa menor al 25% y para las horas restantes menor al 35%. El descanso semanal obligatorio será de 24 horas consecutivas, las vacaciones de 30 días calendario, las gratificaciones legales ascenderán a un sueldo en julio y en diciembre. Aquí sí hay que hacer una salvedad, como lo conversábamos anteriormente. La gratificación legal se calcula en base a una remuneración computable que no siempre coincide con la remuneración básica, puede ser mayor, ¿no? Como por ejemplo el caso de un trabajador que perciba no solamente su remuneración básica, sino también asignación familiar. La asignación familiar, a ser un concepto remunerativo, va a entrar en la remuneración computable de las gratificaciones legales y de esa manera puede darse que el monto de una gratificación legal no coincida, sino que sea superior a la remuneración básica del trabajador. Por otra parte, también las normas, perdón, tengo una participación por chat. Renato nos dice, buenas noches, no tengo audio. Un segundo para arreglar esto. Ok, lo van a arreglar esto. Ok, entonces la compensación por tiempo de servicios que equivaldrá a medio sueldo en mayo y noviembre con la misma salvedad de tener Bueno, con la misma salvedad de que este beneficio social también se calcula con una remuneración computable. Entonces, no en todas las oportunidades lo que se pague por compensación por tiempo de servicio va a ser equivalente a medio sueldo. Simplemente esto se ha puesto en el cuadro
que está en la diapositiva como una referencia. Ok. Hay otros beneficios sociales que también, de los cuales ya también hemos hablado, que están regulados en la legislación laboral, como son la asignación familiar, que en principio corresponde al 10% de la remuneración mínima vital, las utilidades que se calculan en función a las ganancias propias de la empresa, al porcentaje que es aplicable a la empresa por su sector y a los días laborados y del trabajador mismo, de todos los trabajadores y al total de remuneraciones percibidas por el trabajador y por todos los trabajadores. El aporte de salud, que en el régimen laboral común de la actividad privada es al 9% de la remuneración asegurable. El aporte previsional, que dependiendo del sistema privado o nacional al cual se afilie el trabajador, será de 13% en el caso del sistema nacional y del 10% más comisiones más el seguro correspondiente en el caso de las AFPs. Esto normalmente va a llegar a terminar en un 12 y pico hasta 13% de manera similar al sistema nacional. Entonces comenzamos. El primer régimen que yo he considerado es el régimen de la micro y pequeña empresa. Este régimen, lo que vamos a hacer en esta charla es compararlo respecto al régimen común de la actividad privada y nos vamos a dar cuenta de las diferencias que existen entre uno y otro. Ojo, este no es solamente un régimen unitario, sino que hay diferencias de si se trata de una microempresa y de si se trata de una pequeña empresa. Lo primero que debo decirles es que en la legislación laboral, este régimen especial se encuentra regulado por el Decreto Supremo número 013-2013 produce, que recoge el TUO, este TUO significa Texto Único Ordenado, de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Durante la charla mucho haré referencia a textos únicos ordenados. Lo que quiere decir esto es que existió una norma primigenia y luego esa norma fue modificada de manera constante en el tiempo y en cierto momento se decidió emitir una norma que ordenara todas esas modificaciones y las compensaran en un texto ordenado. Por eso se llama texto único ordenado. Bueno, esta norma que hemos citado nos muestra una definición de microempresa y de pequeña empresa. Y para la microempresa señala que será aquella empresa con ventas anuales hasta el monto de 150 UITs. No superando este monto, toda la empresa que tenga este nivel de ventas se considera una microempresa. Para la pequeña empresa, los montos de ventas anuales deben ser mayor a 150 UITs, pero menores a 1.700 UITs. Correcto, aquí una pequeña nota. Actualmente, para el año 2020, la UIT se ha fijado en la suma de 4.300 soles por el Decreto Supremo 380-2019-EF. Entonces, ya con este monto y con lo anterior, se podrá calcular el nivel de ventas que no debe superar una empresa para ser considerada micro o para ser considerada pequeña empresa. En la siguiente diapositiva vamos a ver las diferencias entre uno y otro régimen especial, ¿no? Se puede ver de manera clara que, ojo, entre el régimen común de la actividad privada y los regímenes especiales no necesariamente todo tiene que ser diferente. Pueden haber beneficios sociales que tengan el mismo tratamiento, como estamos viendo en este recuadro. Entonces, antes de continuar, quisiera saber si hay algún participante que labore para una microempresa o pequeña empresa o algún participante que sea trabajador de una microempresa. ¿Cómo le pagan sus beneficios sociales? ¿Hay alguien dentro de los participantes que haya visto esta realidad de cerca? Bueno, parece ser que ninguno de los participantes ha laborado en empresas que se puedan considerar microempresa o pequeña empresa. El primer punto que yo he considerado en este cuadro comparativo
que les presento en esta diapositiva es la remuneración. Y lo primero que se puede verificar es que tanto en el régimen común como en el régimen de la microempresa y en el régimen de la pequeña empresa, se reconoce el derecho a los trabajadores a que por lo mínimo su remuneración ascienda a 930 soles actualmente, en lo que está fijado la remuneración mínima vital. En esto el tratamiento es similar tanto en el régimen común como en los dos regímenes especiales que estamos citando. Respecto a la jornada de trabajo u horario de trabajo, se puede verificar exactamente lo mismo, el tratamiento es igual, ¿no? Se reconoce una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales para los tres regímenes. Para el descanso semanal obligatorio también se señala que será de 24 horas en todos los regímenes tratados. En cuanto a las vacaciones, se puede verificar la primera modificación o la primera diferencia entre estos regímenes laborales. Para el régimen común, como ya lo hemos tratado, las vacaciones ascenderán a 30 días calendario, para el régimen de la microempresa a 15 días calendario y para el régimen de la pequeña empresa a 15 días calendarios. Entonces, aquí lo que sí debo señalar es hacerles recordar que el régimen común permite la posibilidad de que el trabajador acuerde con su empleador la reducción de descanso vacacional. Puede reducirlo de 30 a 15 días. Esto ya lo hemos conversado y bueno, ahí sí se equipararía a lo que se reconoce en la microempresa o en la pequeña empresa. Pero esta es una decisión voluntaria del trabajador y se debe adoptar de común acuerdo con el empleador. En principio, el periodo de descanso vacacional del régimen común de la actividad privada es mayor al que se reconoce en el régimen de la microempresa o de la pequeña empresa. Cabe recordar también que los derechos laborales normalmente reconocen mínimos. Esto quiere decir que en el régimen de la microempresa, un empleador voluntariamente podría extender el descanso vacacional de algún trabajador o de sus trabajadores de 15 a 30 días. Esto no desnaturalizaría el régimen por sí mismo, sino que es una decisión voluntaria. Lo que no podría hacer es reducirlo en contra de una norma imperativa. Nuevamente señalar aquí que si bien los regímenes especiales de microempresa y pequeña empresa señalan que el descanso vacacional va a ser de 15 días, también se debe observar la regla general en cuanto a que este descanso vacacional se genera luego de un año de servicios y habiendo cumplido el récord vacacional establecido, que depende de la jornada semanal del trabajador. Respecto a la CTS, también vemos una diferencia importante. Como he señalado anteriormente, la CTS en el régimen común de la actividad privada normalmente ascenderá a media remuneración mensual y se pagará en mayo y noviembre de cada año. Para la microempresa, este beneficio social no está contemplado. Es decir, los trabajadores de la microempresa, el empleador, cuando se trata de una microempresa no está obligado a pagar CTS a sus trabajadores, a depositarlo en mayo y noviembre. Sin embargo, en las pequeñas empresas sí existe esta obligación, ¿correcto? Pero no, el monto será diferente. Recapitulando, en el régimen común de la actividad privada existe la obligación del depósito de CTS y el mismo asciende a media remuneración mensual y se deposita en mayo y noviembre. En la microempresa no está obligado el empleador a pagar o reconocer este beneficio social y en la pequeña empresa sí está obligado. Sin embargo, existe un tratamiento diferenciado en que la CTS solamente ascenderá a 15 remuneraciones diarias por año de servicio, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Eso quiere decir que alcanzado este máximo de 90 remuneraciones máximas, de 90 remuneraciones diarias, ya luego de ello el empleador no está obligado a seguir depositando CTS a los trabajadores en la pequeña empresa. Este límite no existe en el régimen común de la actividad privada. Respecto a las gratificaciones legales, debemos señalar que en el régimen común de la actividad privada ascenderán a una remuneración mensual en julio y en diciembre.
Nuevamente, para el tema de las microempresas, este beneficio social no se aplica. Y en el régimen de la pequeña empresa, este beneficio social se aplica, pero será 2 gratificaciones de medio sueldo cada una. Luego, nuevamente hay un tratamiento diferenciado por cuanto, perdón, por cuanto, como se ve, en el régimen de la pequeña empresa se tratará de medio sueldo. La gratificación ascenderá solamente a medio sueldo, a diferencia del régimen común, en la que cada gratificación asciende a una remuneración mensual. Más comparaciones sobre el régimen común de la actividad privada y las utilidades, ¿no? Y el régimen laboral de la micro y de la pequeña empresa. Respecto a las utilidades, el régimen laboral común de la actividad privada sí lo contempla, siempre y cuando exista ganancias para la empresa. El régimen de la microempresa no lo contempla y el régimen laboral de la pequeña empresa sí lo contempla. En la asignación familiar, en el régimen común de la actividad privada sí se contempla este beneficio social y en el régimen de la micro y pequeña empresa no. Aquí hay que hacer una salvedad porque existen posturas contrapuestas respecto hacia los trabajadores de la microempresa y de la pequeña empresa les asiste el beneficio social de la asignación familiar. Se debe recordar que este beneficio social se otorga por una norma específica y en base a la existencia de carga familiar del trabajador. Es decir, tiene como finalidad coadyuvar al sostenimiento de la carga familiar del trabajador. Aquí por eso les he colocado una nota en el cuadro en el que señalo que la posición reflejada en este cuadro de que a los trabajadores de la microempresa y pequeña empresa no les corresponde asignación familiar es en base a la posición actual del MINTRA, del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. Sin embargo, debemos recalcar que existe una postura contraria sostenida en la doctrina, a la cual yo adopto, debido a que la ley que otorga esta asignación familiar no hace distingo, habla de manera general de los trabajadores del sector privado, no hace referencia y no excluye a ningún tipo de trabajador, ¿no? Sin embargo, aquí hacerles una recomendación en que nuevamente las normas laborales son normas de mínimos y el empleador voluntariamente puede mejorar. En ese sentido, si se quiere cubrir, la empresa podría reconocer el pago de la asignación familiar, incluso cuando se le aplique el régimen laboral de la micro o pequeña empresa. Respecto al despido arbitrario o injustificado, mejor dicho, respecto a la indemnización que se paga por despido arbitrario o injustificado, debemos señalar que también hay otro tratamiento diferenciado. Se debe recordar que en el régimen común de la actividad privada, la indemnización por despido arbitrario se calcula en base a una remuneración y media por cada año de servicios con un tope de 12 remuneraciones. Ojo, aquí estamos tratando de si se produce un despido arbitrario en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Porque si el contrato es a plazo fijo y está bien celebrado, la remuneración se calculará de manera similar, pero no por año laborado, sino por mes dejado de laborar respecto al plazo acordado en el contrato. Por su parte, en el tema de microempresa y de pequeña empresa, en la microempresa la indemnización por despido arbitrario se calcula en base a 10 remuneraciones diarias por año, con un tope de 90 remuneraciones diarias. Y en la pequeña empresa se calcula en base a 20 remuneraciones diarias por año con un tope de 120 remuneraciones diarias. Respecto al seguro de vida, se reconoce en el régimen común de la actividad privada y en el régimen laboral de la pequeña empresa, pero no así en el régimen de la microempresa. En cuanto al seguro complementario de trabajo de riesgo, de manera similar, para el régimen común de la actividad privada y el régimen laboral de la pequeña empresa sí está reconocido, pero para el régimen laboral de la microempresa no se reconoce. Un segundo antes de pasar a esto. Quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna duda respecto a
las diferencias que existen entre el régimen laboral común de la actividad privada y los regímenes laborales de la microempresa y pequeña empresa. Ok. Ingrid nos dice, no todo claro, repetir. Renato nos pide repetir sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ok, a ver, les explico un poquito más. Y con respecto a la asignación familiar. Ok. A ver, primero, con respecto a la asignación familiar. La asignación familiar es un beneficio social reconocido por una norma de manera expresa. ¿Correcto? Esto para el régimen común de la actividad privada. La discusión está en saber si a los trabajadores de la microempresa y de la pequeña empresa se les debe pagar esta asignación familiar o no. La postura actual del Ministerio de Trabajo, quien es encargado de velar por el reconocimiento, protección y demás de los derechos laborales de los trabajadores, es señalar que a los trabajadores de la micro y de la pequeña empresa no les corresponde el pago de la asignación familiar. Sin embargo, debemos señalar también que existe una postura contraria, la postura de sostener que sí les corresponde también a estos trabajadores, ¿correcto? Entonces, esta postura se genera porque la ley que regula la asignación familiar reconoce este derecho para todos los trabajadores sin excluir a ninguno, siempre y cuando pertenezcan a empresas del sector privado. En ese sentido, entre dos normas, entre una norma general y una norma específica que reconocen posturas, una más favorable al trabajador y una menos favorable al trabajador, esta postura contraria a la del Ministerio de Trabajo sostiene que se debe aplicar la norma más favorable, que terminaría reconociéndole también a los trabajadores de la microempresa y pequeña empresa la asignación familiar. Entonces, lo que quiero transmitirles en este punto es que, en principio, incluso el Ministerio de Trabajo lo reconoce así, a los trabajadores de la microempresa y de la pequeña empresa no se les debería pagar asignación familiar. Sin embargo, existe la posibilidad que ante una interpretación a nivel judicial, ante un proceso judicial, se determine que sí les deberían pagar la asignación familiar. ¿Y cuál sería el problema si esto pasa? Debemos recordar, retrotrayéndonos un poquito más, que la asignación familiar es un concepto remunerativo que va a integrarse en la remuneración computable de los demás beneficios sociales. En ese sentido, si tú no pagas este beneficio social, es muy probable que el trabajador te demande para reintegrar a su vez todos los demás beneficios sociales. Es decir, la consecuencia sería no solo el pagarle asignación familiar al trabajador, sino en reintegrar todos los demás beneficios en función a la integración de la asignación familiar en su remuneración computable. Ya. Ahora pasemos al tema del seguro complementario de trabajo de riesgo, debido a que tanto el señor Renato como Lucho Fajardo nos están preguntando sobre esto. Renato nos pide repetir sobre SCTR y Lucho nos dice, ¿qué pasa si la actividad de la microempresa se encuentra inmersa en una actividad de alto riesgo? ¿Queda desprotegido el trabajador o debería tener un SCTR independiente? Ok. Para responder las consultas que nos han realizado, sobre todo la del señor Lucho, que está bastante interesante, debemos especificar qué es un SCTR, ¿no? El SCTR significa Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y es un seguro adicional a salud, al Seguro Social de Salud, que brinda una protección adicional a los trabajadores que realizan labores de alto riesgo. Las labores de alto riesgo están determinadas específicamente por norma y las empresas que realicen esas labores
son las que están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Véanlo desde el punto de vista del empleador. El seguro complementario de trabajo de riesgo es un costo adicional, porque lo normal es que el empleador solamente haga el aporte por salud y nada más. En cambio, cuando se trata de estas actividades de alto riesgo y las empresas son las que ejecutan esta actividad de alto riesgo, la norma le establece una protección mayor a sus trabajadores al contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. De manera específica, las empresas que están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo van a tener dos realidades respecto a los accidentes que puedan sufrir los trabajadores. Si se trata de un accidente común, ¿correcto?, la atención será por salud, y si se trata de un accidente de trabajo, la atención será por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Esto no quiere decir que si un trabajador no se le contrata el SCTR, queda desprotegido en caso de tener un accidente de trabajo. Eso no quiere decir, esa no es la conclusión, sino que la conclusión sería que incluso esa atención por un accidente de trabajo sería tratada por el seguro regular, por el seguro social de salud. Entonces, el trabajador en ninguno de los dos casos queda desprotegido en realidad. Simplemente la norma establece que para las empresas, para las microempresas, no es obligatorio contratar este seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque eso va a significar un sobrecosto para estas microempresas. Y entendemos que la microempresa lo que intenta el Estado con este tipo de regulación es tratar de que ellas vayan creciendo. Entonces, por eso trata de eliminar a su vez sobrecostos laborales. Pero esto no a costa de la salud o la seguridad de los trabajadores, ¿no? Si bien una microempresa no está obligada a cumplir a contratar el seguro complementario de riesgo, lo que sí va a pasar si es que el trabajador tiene incluso un accidente que se pueda considerar accidente de trabajo, es que va a ser atendido por el seguro regular de salud, por el seguro de salud. No sé si quedó clara la respuesta, señor Lucho, si no lo amplío o me repregunta y podemos aclararlo aún más. Por favor, confirme por el chat. Renato nos dice que sí quedó clara. Espero que a todos les haya quedado clara mi respuesta respecto al seguro complementario de trabajo de riesgo. Lo que pasa que sí se diferencia la cobertura del seguro regular y del seguro... Bueno, el señor Lucho Fajardo nos dice de nuevo, lo que pasa es que sí se diferencia la cobertura del seguro regular y del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ok, reitero, ¿no? La diferencia es en base a qué se activa el seguro. Ok. Me dice, este último, el SCTR, se cubre hasta el total de restablecimiento y poder llegar a una pensión. Ya. Aquí hay que hacer también una pequeña precisión, ¿correcto? A los trabajadores que no tienen seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿qué pasa si quedan incapacitados de manera permanente para laborar? Se debe recordar que en el aporte previsional, como señalábamos antes, no solamente hay un aporte previsional en sí mismo y no solamente hay un pago de comisión al FP, sino también hay un pago de un seguro. Y este pago de este seguro específicamente va para el tema de invalidez permanente. Entonces, si un trabajador está afiliado a la FP y sufre un accidente incluso de trabajo y la empresa no tiene por qué, no está obligada a contratar el SCTR, la protección vendría dada por ese seguro de invalidez que está cubierto en el sistema previsional, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Sí, la cobertura es diferente. Estoy de acuerdo con el señor Lucho en que dice esto, ¿no?
El SSTR te otorga una pensión, correcto, totalmente de acuerdo, pero no es la única manera de llegar a esa pensión por invalidez permanente. También debemos recordar la propia pensión de invalidez permanente que está comprendida en los aportes previsionales a las AFP, ¿no? Renato nos pregunta, ¿en el Estado los del régimen CAS tienen estos dos tipos de seguro? Sí, eso es así, sí. El CAS, el Contrato Administrativo de Servicios, es un régimen laboral especial, pero del sector público. Aquí estamos tratando los regímenes laborales especiales del sector privado. Pero a tu pregunta de si tienen estos dos tipos de seguro, entendiendo como el salud y el SSTR, sí, sí, claro que sí. Tendrían que cubrirlos también. Vamos a continuar. Ok, el siguiente régimen laboral especial es el agrario, ¿no? Nuevamente señalar que dentro de nuestra legislación laboral está regulado por la Ley 27360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 049-2002 AG. Estas dos normas establecen con bastante precisiones quién está o quién puede estar considerado dentro de este régimen laboral. A ver, se encuentran comprendidos en este régimen laboral especial quienes desarrollan cultivos y o crianzas, o quienes desarrollan también actividad agroindustrial, fuera de la ciudad de Lima y la provincia constitucional del Callao, y siempre que para dicha actividad utilicen los productos agropecuarios no producidos por personas naturales o jurídicas, las señaladas en el punto anterior, las que desarrollan cultivos y o crianzas. Por su parte, las normas también señalan quienes no se encuentran comprendidos en este régimen laboral especial, la industria forestal, ¿no? La siembra de árboles para producción de madera, eso no está dentro de este régimen laboral especial. Las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas, oleaginosas, aceite y cerveza. Y el personal administrativo que desarrolle sus labores en la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Antes de seguir, quisiera hacer una salvedad. No, nadie me lo ha cuestionado, nadie me lo ha preguntado, pero quisiera saber si es que ustedes consideran que solamente en el régimen laboral especial anterior de la micro y pequeña empresa, si solamente por tener ese nivel de ventas, en el caso de la microempresa, menor a 150 UITs, y en el caso de la pequeña empresa, mayor a 150, pero menor a 1.700 UITs, ya se pueden considerar dentro de este régimen o dentro de estos regímenes laborales especiales, o si ustedes creen que deben cubrir cierta formalidad. ¿Alguno de ustedes sabe esto? Igual para el régimen agrario. O sea, si yo soy una empresa agroindustrial que tengo mi sede fuera de Lima y la provincia constitucional del Callao y utilizo productos agropecuarios, ya de manera automática me puedo considerar en este régimen laboral especial, o ustedes saben o conocen o piensan o presumen que se debe cumplir alguna formalidad adicional. ¿Alguien me puede responder, por favor, eso? Puede hacerlo por chat o solicitarme que habilite el audio, no hay ningún problema. ¿O alguien trabaja en una empresa agroindustrial y sabe un poquito de esto? Ok, no tengo respuesta. Yo le comento cómo es el tratamiento de esto. Para el tema de las micro y de las pequeñas empresas, hay una formalidad que seguir antes de considerarnos estar dentro de ese régimen laboral especial. Hay que recordar, estos regímenes laborales especiales en realidad tienen beneficios sociales reducidos para los trabajadores que se comprendan en ellos. Entonces, para un empleador que no tiene ventas superiores a 150 UITs anuales, al año, perdón, ventas anuales no mayor a 150 UITs,
sería muy importante estar o integrarse a este régimen laboral porque porque va a poder pagar beneficios sociales reducidos. Entonces, la formalidad es una inscripción ante el registro de las micro y pequeñas empresas que es manejado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, contando con esa inscripción y con tu constancia de estar inscrito en ese registro, es que recién tú podrías acreditar estar dentro de estos dos regímenes laborales, ¿no? En cualquiera de los dos. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría si es que yo, como empresa, no supero las ventas anuales en el monto de 150 UITs y me considero, sin inscribirme al registro, ¿no? Me considero microempresa y pago estos beneficios sociales de manera reducida. ¿Qué pasaría si un trabajador me demanda? Voy a habilitar el audio de Lucho Fajardo para que nos diga qué es lo que opina o qué piensa que pasaría si esto se da en la realidad. Hola, señor Lucho. Sí, buenas noches. Un favor, Hola, ¿me buenas podría noches. ¿Me volver? escucha bien? Sí, sí la escucho. Buenas noches. Y ya, gracias. ¿Captó el caso que planteé? A ver, nuevamente me podría repetir, por favor. Sí, claro. A ver, yo soy una empresa que tengo ventas anuales menores a 150 UITs. Nosotros hemos señalado en diapositivas anteriores que estas empresas pueden considerarse microempresas porque así lo establece la legislación laboral. También les Correcto. he dicho que es necesario, para que se me aplique ese régimen laboral, cumplir una formalidad que es la inscripción en el REMIPE, en el Registro de Micro y Pequeña Empresa. Así es. ¿Qué pasaría si yo no cumplo esta formalidad y comienzo a pagar a mis trabajadores los beneficios reducidos que hemos visto antes? ¿Qué podría hacer mi trabajador? Denunciarme, digamos, hacer su queja ante Sunafil, Ok, no, porque si bien es cierto, estoy aparentemente dentro del margen de la microempresa, pero no estoy formalizado. Entonces, por ahí podría, digamos, ser pasible de alguna multa, alguna sanción de las autoridades competentes. correcto. O sea, ¿podría pedirme reintegro de beneficios sociales judicialmente? Por supuesto, porque de alguna manera he estado simulando una microempresa cuando no estoy formalmente y digamos, capaz no estoy cumpliendo con todos los beneficios que les corresponde de acuerdo a ese régimen, al trabajador. Correcto, correcto. Esa es la respuesta, por eso es muy importante. Y gracias, Lucho. Voy a silenciar tu audio. Esa es la respuesta, por eso es muy importante cumplir la formalidad, porque no solamente es estar dentro del supuesto de hecho que establece la norma sobre la cantidad o el monto de ventas anuales para considerarte micro o pequeña empresa, sino también es necesario cumplir la formalidad de inscribirte en el registro, porque solamente cumpliendo estos dos requisitos se va a aplicar el régimen. Y el escenario caótico sería en que un trabajador venga y te demande y te señale, no me has pagado CTS, ¿no? Entonces tú vas a alegar, yo no te pago CTS porque yo soy una microempresa, pero no estás inscrita, no vas a poder acreditar esa inscripción, entonces es muy probable que un juez te mande a pagar ese concepto, ese beneficio social. Si estamos hablando de un trabajador que lleva años en la empresa, pues va a ser un monto bastante alto el que vas a tener que pagar. Bueno, volviendo al régimen laboral agrario, ya sabemos quiénes están incluidos y quiénes están excluidos de este régimen. Aquí debemos señalar que también existe otra formalidad de presentar un formulario que tiene carácter de declaración jurada ante SUNAT, señalando que te dedicas a labores agrícolas y que solicitas por ello que se te aplique este régimen especial. Ok, las diferencias entre el régimen laboral común de la actividad privada y el régimen laboral agrario. Antes de entrar en este tema, debo señalarles que en el régimen laboral agrario ha habido
una modificación muy reciente que está vigente desde el 1 de enero del 2020, ¿no? Así que este cuadro comparativo ha sido actualizado a la regulación actual, ¿correcto? Entonces, en cuanto a la remuneración, en el régimen laboral común de la actividad privada, como ya hemos señalado anteriormente, se reconoce el derecho de los trabajadores de percibir una remuneración mínima vital que no puede ser inferior a 930 soles. En el régimen laboral agrario, lo que se ha reconocido es una remuneración mínima diaria. Esta remuneración mínima diaria asciende actualmente a partir del 1 de enero del 2020 a 39.19 soles. Cabe hacer la salvedad, ya lo explicaremos de manera completa cuando hablemos de las CTS y gratificaciones en este régimen, pero solamente aquí hacerles la salvedad que dentro de esa remuneración mínima diaria agraria de 39.19 hay una remuneración básica que haciendo los cálculos nosotros hemos fijado en 31 soles. Dentro de la jornada y horario de trabajo, aquí el tratamiento es igual. 8 horas diarias o 48 horas semanales para ambos regímenes laborales. El descanso semanal también es igual, 24 horas en cada régimen. Y en las vacaciones, ahora a partir del 1 de enero del 2020 es igual. Antes se reconocían solo 15 días calendario de vacaciones para el régimen laboral agrario, pero con la modificación esto se ha ampliado a 30 y ahora ya son similares los beneficios sociales de vacaciones en ambos regímenes laborales. La CTS, por su parte, como hemos señalado antes, en el régimen laboral común, va a ser media remuneración mensual en mayo y en noviembre, y a diferencia del régimen laboral común, en el régimen laboral agrario, no va a ser necesario pagarlo semestralmente la CTS, ¿correcto? No va a ser necesario la oportunidad de pago de la CTS en el régimen laboral agrario, no necesariamente va a ser en mayo y en noviembre, sino que puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal o puede ser mensual. La CTS en el régimen laboral agrario va a corresponder a el porcentaje de 9.72% sobre la remuneración mínima diaria antes señalada. Aquí hay que ser claros al indicar que la remuneración mínima diaria se va a mantener en su monto. Siempre va a ser 39.19. Dentro de este monto está integrado un porcentaje, 9.72%, que corresponde a la CTS y otro porcentaje de 16.66% que corresponde a la gratificación legal. Entonces, en el régimen laboral agrario se podría pagar la remuneración de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal y de manera mensual. Entonces, si tú pactas, por ejemplo, pagar la remuneración mensualmente, calcularás la remuneración del trabajador con la remuneración mínima diaria, por lo menos, ¿no? Como mínimo será esa remuneración, puede ser más, pero se entenderá que dentro de esa remuneración está comprendida la CTS y la gratificación legal. Si el pago es mensual, la CTS y la gratificación legal se terminan pagando mensualmente, ¿no? En el régimen laboral agrario. Y ahí es donde estriba la diferencia con el régimen laboral común, que la CTS se paga en mayo y en noviembre y la gratificación legal en julio y en diciembre. Es más, estas oportunidades en las que se pagan estos beneficios en realidad serían indisponibles para las partes, ¿no? O sea, no podrían ellos pactar, el empleador y el trabajador no podría pagar en abril y en octubre la CTS, ¿no? En este caso tienen que seguir la norma a pie de la letra. Más beneficios, utilidades. En ambos regímenes laborales se reconocen, en el común y en el laboral agrario, asignación familiar para ambos regímenes laborales. Aquí hay que hacer una salvedad porque muchas empresas del sector agrario tienen la costumbre de pagar la asignación familiar en función a los días laborados. Es decir, si el trabajador labora 20 días, hago el cálculo de 93 soles, pagaría. Si es que laboras 30 días, como solamente has laborado 20 días, te pago la parte proporcional, ¿no? Y esto se da porque los servicios en el régimen laboral agrario pueden ser intermitentes.
Es decir, puede haber un periodo de actividad seguido un periodo de inactividad. Entonces, a veces los trabajadores no necesariamente laboran los meses completos. Y la salvedad la hago porque hay una postura ya marcada en el Ministerio de Trabajo que señala que la asignación familiar no se debe pagar de manera proporcional, sino que se debe pagar de manera íntegra. Aquí causa un poquito de incomodidad porque hay incluso posturas o preguntas que nos hacen, consultas, en el sentido de qué pasa si un trabajador del régimen agrario solo labora una semana. Igual tendría que pagarle la asignación familiar completa de 93 soles, y la respuesta es que sí. Esto ya sentó postura el Ministerio de Trabajo, y si no lo hacemos así, ante una denuncia en SUNAFIL, es muy probable que nos multen si es que no subsanamos esta conducta. Respecto al despido arbitrario o a la indemnización que se paga por despido arbitrario o despido injustificado, nuevamente en el régimen laboral común es de una remuneración y media por año laborado, con un tope de 12 remuneraciones para un contrato de trabajo a plazo indeterminado. En el régimen laboral agrario será el monto de 45 remuneraciones diarias por año, con un tope de 360 remuneraciones diarias, ¿no? Es diferente el tratamiento que se da. El seguro de vida para ambas partes, se reconoce este seguro de vida para ambos, regímenes laborales. Y en el tema de salud también existe una pequeña diferencia, porque en el régimen laboral común actualmente este aporte asciende al 9% de la remuneración computable, y en el régimen laboral agrario, a partir del 1 de enero, fue subido a 6%. Antes era el 4%, ahora es el 6%, y se ha previsto en la norma modificatoria que les he señalado que este porcentaje de aporte de salud vaya incrementándose en el tiempo a 7, 8 y 9%. Les he señalado ahí en el cuadro comparativo las fechas a partir de las cuales debería darse ese incremento respecto al aporte de salud. De manera general, la charla, no alcanzaría para tratar todos los regímenes especiales laborales que existen en nuestra legislación, pero quiero incidir en la diferencia de tratamientos de algunos regímenes especiales más importantes. Entonces, por ejemplo, en el régimen de construcción civil, aquí hay que comenzar a hacer una diferencia, porque dentro de las empresas constructoras, la norma diferencia entre empresas de inversión limitada en construcción y empresas constructoras propiamente dichas. Las empresas de inversión limitada, correcto, son aquellas que ejecutan obras de un costo total menor a 50 UITs. Ya sabemos que la UIT actualmente ha sido valorizada en 4.300 soles y podemos hacer el cálculo. Entonces, estas empresas ¿y por qué la diferencia y por qué la importancia de esta diferencia? Porque a las empresas de inversión limitada se les aplicará el régimen común de la actividad privada tal cual. Ahí no habría diferencia entre este régimen y el común. Las demás empresas constructoras, las que ejecuten obras que tengan un costo individual mayor a 50 UITs, a ellas sí se les aplica el régimen especial de la construcción civil. Respecto a este régimen, lo primero que debemos señalar es que se regula no por normas específicas, sino a través de convenios colectivos celebrados por rama de actividad entre la CAPECO, la Cámara Peruana de Construcción, y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Estos dos organismos, año a año, llevan a cabo negociaciones colectivas en las que se establecen, se precisan o se modifican los beneficios que le corresponden a los trabajadores de construcción. Por ejemplo, la última negociación colectiva por rama de actividad que han tenido estas dos organizaciones se llevó a cabo el 22 de julio del 2019 y se acordó un incremento remunerativo que estaría vigente a partir del 1 de junio del 2019, correspondiente a los operarios. Los operarios son aquellos trabajadores de construcción civil que necesitan cierta capacitación técnica, ¿no? Aquí hemos puesto unos ejemplos como los maquinistas, mezcladores o concreteros. A este tipo de trabajadores se les incrementó 3 soles 10 a su básico antes fijado, que hace un total actual de 70.30 soles. A los oficiales se le incrementó 1.70 soles,
su básico, su remuneración diaria mínima actual es de 55.40 soles y al peón se le incrementó 1.60 soles y su remuneración actual, su jornal actual es de 49.70 soles. Entonces, lo importante de este régimen es saber, lo específico es saber que año a año, a través de negociaciones colectivas, se van nuevamente negociando todos los beneficios sociales que se les reconocen a los trabajadores de construcción civil, ¿no? Es muy común que se realicen en cada negociación incrementos remunerativos. Por otra parte, el régimen laboral del trabajador pesquero, del pescador. Este régimen laboral especial, los beneficios, a diferencia del común, se perciben con una periodicidad mensual y se calculan en base al tiempo efectivamente elaborado y con los siguientes porcentajes. Vacaciones 8.33% mensual, gratificaciones legales 16.66% mensual, CTS 8.33% mensual. La diferencia aquí nuevamente está en la oportunidad en la que se paga el beneficio social. ¿Por qué se paga en este régimen laboral especial de manera mensual y no semestral como en el común? ¿Por qué? Porque la norma busca brindar una mayor capacidad financiera a este tipo de trabajadores. Justamente porque, por lo especial de su actividad, porque no siempre van a estar laborando. Entonces, el trabajador pesquero normalmente en su prestación de servicios habrá periodos de actividad, periodos en los que esté trabajando y periodos en los que no esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando se decrete una veda por parte del Estado, por parte del Ejecutivo, se decreta un periodo de veda, ahí no va a haber trabajo para estos trabajadores. Aquí hay que hacer una salvedad con una modificación normativa reciente. De manera general, en este régimen se ha regulado que la CTS se deposita, ¿no? Y que los trabajadores solo podrán hacer retiros parciales siempre que ese retiro no implique que quede un monto menor al 50% de la CTS depositada más los intereses, ¿ok? Pero recientemente, hace unos días incluso, se ha dejado parcialmente esto sin efecto con la emisión del Decreto Supremo 007-2020-TR, el cual faculta a los trabajadores pescadores que retiren hasta el 90% del monto de la CTS depositado más intereses. Esto último solo será posible hasta el 30 de junio del 2020 de este año. Entonces, el trabajador que quiera hacer retiro de su CTS, pues solicita al banco el cálculo y verifica que el retiro que pueda hacer no sea actualmente mayor al 90% del monto depositado más los intereses generados por ese depósito de CTS y lo va a poder retirar con toda facilidad, ¿no? Luego de todo lo señalado, como les he indicado, hay otros regímenes especiales laborales que no he tratado en esta diapositiva. He tratado de abarcar los más comunes y los más importantes y respecto a los que hay más controversia en su tratamiento. Y sí, quería dejarles una reflexión final, ¿no? O sea, la legislación laboral no solo regula un único régimen laboral que se aplique de manera común a las empresas del sector privado, a todas las empresas del sector privado, sino que por el contrario se encuentran regulados distintos regímenes laborales especiales, cada uno con sus especialidades propias, con sus tratamientos especiales propios. Renato nos dice, ¿hay régimen minero? Sí, sí hay un régimen que también tiene su tratamiento especial minero, ¿no? Por ejemplo, hasta donde recuerdo, y esto sí es todo el régimen, lamentablemente no lo podría explicar porque tendría que confirmarlo con las normas y con las actualizaciones de las mismas, pero sí hay un régimen laboral minero específico que señala que, por ejemplo, la remuneración mínima que reciben estos trabajadores lleva una sobretasa a la remuneración mínima vital, una sobretasa del 35%. Entonces, si bien para el régimen común de la actividad privada la remuneración mínima vital es de 930, pues para el régimen minero la remuneración mínima, entre comillas, para ese régimen será de esos 930 más el 35%, ¿no?
también va a tener su tratamiento especial. No lo consideraba en estas diapositivas porque es menos frecuente que nos hagan consultas sobre este régimen, pero sí, la respuesta es sí, sí existe un régimen laboral especial minero. Habiendo contestado eso, quiero incidir nuevamente en la reflexión que les quiero dejar sobre esta charla del día de hoy, ¿no? Si bien existe un régimen laboral común, no todas las empresas están obligadas a aplicar el mismo, sino que hay algunas empresas que se acogen a estos regímenes laborales especiales. ¿Por qué? Porque les favorece a ellos, ¿correcto? Entonces, muchos regímenes laborales especiales prevén beneficios sociales reducidos respecto a los beneficios sociales o al tratamiento que le da el régimen laboral común. Sin embargo, no debemos perder de vista lo que ya he señalado en el sentido de que todo lo regulado en el régimen laboral común se entenderá como un complemento para lo que no está regulado en el régimen laboral especial, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos tratado, el régimen laboral agrario establece que por descanso vacacional se tendrán 30 días calendario. Ahora, con la nueva modificación se establece eso. Pero no establece que tienes que cumplir el récord vacacional. Entonces, no establece cuál es el récord vacacional que se debe cumplir para gozar ese descanso vacacional. Y como no lo establece, sí tendríamos que recurrir a la norma de derecho laboral común, ¿no? Del régimen laboral común. Ok, y esto es importante tenerlo en cuenta porque el régimen laboral, como ha quedado, espero claro, tiene un tratamiento diferenciado en cuanto a reconocer alguno o no reconocer alguno de los beneficios sociales que sí reconocen en el régimen laboral común, o en cuanto a su tratamiento respecto a cómo se calcula, ¿no? Se puede calcular en un monto menor, como por ejemplo lo que ya hemos señalado, la pequeña empresa considera medio sueldo de gratificación legal y en el laboral común se considera un sueldo. Entonces, sí, o puede reconocerse, o puede no reconocerse el beneficio social, como en la microempresa no existe gratificación, o puede reconocerse de manera reducida, como en el régimen laboral de la pequeña empresa. Y eso abarcaría la charla de hoy. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, que quieran que la absuelva, pueden hacérmela por chat para oralizarla y responderla y nos ayudan a todos. Ok, no veo ninguna pregunta. Entiendo que ha quedado claro lo que les he explicado el día de hoy. Les agradezco su participación y me despido de esa manera.